de forma falsa, de forma delicada, de forma grave, son los que han tratado de estigmatizar con el narcogobierno. Y finalizo nada más. Es que luego me acusan de que no les doy tiempo. Rapidísimo. Ese tuit, que ojalá y ahorita lo mostremos, sale Javier Negre, sale Cerimedo, e incluso dicen: estamos orgullosos de todo lo que hemos ganado en tales países de la derecha, y abajo bueno, pues estás hablando, estás hablando, perdón, no se te hace relevante que un personaje que hoy está llevando a cabo una estrategia política sea capaz de mandar a asesinar con 2 sicarios a su pareja embarazada? No me parece gravísimo. Oye, pero me parece gravísimo. Me parece delicadísimo. ¿Podemos hacer esa relación en todo? ¿Seguro? Me parece que sí, claro, me parece que cualquier persona que es capaz. Que no hay portación de familiar incómodo cuando conviene. Pero este socio mexicanos se ha vuelto un espectáculo en una cabildera de Washington, pone una charola y pide absurdamente que depositen sus visas ahí. Oye, tampoco valor le da las visas a esta senadora, porque al parecer, si para ella es pongan aquí sus visas, charolen las visas, pues me parece un escándalo y me parece un ridículo monumental. No dice absolutamente nada. Este es un tema importante. En la carpeta este es un tema muy importante, ¿estás de acuerdo? En la carpeta esta del huachicol fiscal se menciona, bueno, todo está entramado, ¿verdad? Se menciona que Harfuch tiene un problema con Andy López Beltrán. Y que entonces, que en el momento en que pues se tenía que decidir qué hacer con ese barquito lleno de combustible tal, pues Harfuch lo deja pasar, ¿no? Digamos. Le puesto Jorge Chaparro también en la mañanera. A ver, yo insisto, cuando de pronto se pone sobre la mesa que en una carpeta de investigación se dice algo, nunca se debe de omitir que en una carpeta de investigación se puede decir lo que sea, tienes distintas opiniones, y que muchas de esas pueden ser mentiras. Eso me parece, los hermanos y no Adán Augusto, y no Andy, pues, a ver, y no todos los que están mencionados. Insisto, ahí. ¿no? Yo no soy autoridad ministerial. Hola amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Tremendo agarrón protagonizaron en la mesa de debate, donde Azucena Uresti, conocemos su postura, lo mismo que el panista Federico Dorin, pues censurando el proyecto de la Cuarta Transformación, no conformes con la retirada de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, también fue tema importante, y resulta que Noroña no rompió su visa. Lo otro, que el reconocimiento que le dan a Omar García Harfuch, así, de este tamaño, nada les embona a estos personajes opositores que cada día pierden credibilidad y van perdiendo adeptos por parte de los mexicanos, que ya no somos tontos y sabemos que queremos la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. Vamos a escuchar cómo Arturo Ávila los pone en su lugar a todos, a estos 3 opositores, 3 contra 1, pero aquí lo vamos a ver. Sistema digital que existe en nuestro país y que está amplificando noticias falsas. Lo he dicho en esta mesa quizás 2, 3 o 4 veces. El día de ayer nos enteramos en casi todos los medios de comunicación internacionales que fue detenido una persona de nombre Fernando Cerimedo. ¿Por qué fue detenido este personaje? Fue detenido porque mandó a 2 sicarios a asesinar a su pareja embarazada en Bolivia. Y la gente nos preguntará, bueno, claro que es un tema gravísimo, delicadísimo, pero ¿qué tiene que ver con México? Bueno, Fernando Cerimedo, ahorita voy a mostrar el tuit. Presidente lo mostró sí, es socio de otro personaje que se llama Javier Negre. Ellos 2 son fundadores de La Derecha Diario. De hecho, ahí estoy viendo, mira, ahí lo trae Federico Dorin, curiosamente trae una referencia de La Derecha Diario, ¿no? Bueno, La Derecha Diario es este medio que contrató Ricardo Salinas Pliego y la derecha de nuestro país para amplificar artificialmente sus narrativas. ¿Qué quiere decir esto? Hacen bots. Oye, ¿cómo sabes eso, Arturo? Bueno, Fernando Cerimedo en Infobae, pueden ir ahorita a cualquier medio, ha reconocido que por lo menos en Argentina echó a andar 50,000 bots y que por estas campañas cobran millones y millones de dólares. Yo he dicho en esta mesa que en México tenemos detectados 500,000 bots operando en Nigeria, en Argentina, operando en Estados Unidos, operando en Venezuela, operando en varios lugares. Y se dedican justamente a lo que trae hoy Federico Doring, a amplificar los contenidos de forma falsa, de forma delicada, de forma grave. Son los que han tratado de estigmatizar con el narcogobierno. Y finalizo nada más. Es que luego me acusan de que no les doy tiempo. Rapidísimo. Ese tuit, que ojalá y ahorita lo mostremos, sale Javier Negre, sale Cerimedo, e incluso dicen: estamos orgullosos de todo lo que hemos ganado en tales países de la derecha, y abajo bueno, pues estás hablando, estás hablando, perdón, no se te hace relevante que un personaje que hoy está llevando a cabo una estrategia política sea capaz de mandar a asesinar con 2 sicarios a su pareja embarazada? No me parece gravísimo. Oye, pero me parece gravísimo. Me parece delicadísimo. ¿Podemos hacer esa relación en todo? ¿Seguro?
Me parece ¿Seguro? que sí, claro, me parece Bueno, que cualquier persona es que luego que es resulta capaz... que no hay portación de familiar incómodo cuando conviene. Pero Y que este no es tan socio, grave una cosa pero este como cuando a ver, conviene. Azucena, este Está socio. bien, no, yo no lo defiendo ni lo Es conozco. socio de este medio, el que estás Federico, mostrando. Federico, está haciendo referencia a tu material de apoyo. Ahí está, la derecha diario abajo. Es más, trae el de Argentina. Es la misma estupidez de siempre. A ver, el problema no es el medio, el periodista, el ciudadano que replica un mensaje. El problema es la materia prima que los narcos del bienestar generan para el mensaje. Si el hijo de Durazo no estuviera vinculado a Fernando Farías Laguna en las tranzas del huachicol fiscal y otros negocios en Sonora, como yo he venido sosteniendo, le puedes marcar ahorita a Michelle Rivera, todo el mundo en Sonora sabe, ahí vive el hijo de Durazo, de ahí es la esposa de Ojeda, de Guaymas, todas las tranzas del hijo de Durazo, que también perdió la visa misteriosísimamente, están vinculadas en Guaymas. Déjame atajar el tema que ha traído cándidamente Arturito. Me recuerda un poco lo que sin querer le hice yo a un periodista que quiero y respeto mucho, a Javier Solórzano. Javier Solórzano era el director general del periódico El Independiente. Cuando yo divulgué los videoescándalos de los sobornos de Carlos Ahumada, dueño de ese periódico, a Carlos Simas y a René Bejarano. Y mucha gente que trabajaba en ese periódico se quedó sin trabajo porque no tenían la culpa de las fechorías del dueño del periódico. Entonces hay que saber distinguir entre gente inteligente, entre la gente que hace una labor periodística y que tiene el infortunio de trabajar para donde un sea. corrupto, como fue el caso de los del Independiente. Ahí, pero déjame el tema, que se pudre en la cárcel por lo que intentó hacer en contra. Claro, por pero supuesto. esa misma justicia, Claro. entonces, ¿quiénes más la reclaman? Y Arturo les traiciona. 30 millones, que es el 10%. Pero. 9 de cada 10 mexicanas y mexicanos no tienen visa. Pero no nos las han quitado. Ojo. Para 9 de cada 10 mexicanas y mexicanos, me refiero a la persona que hoy está en una línea de producción, a la persona que hoy en la mañana viene escuchándonos en un pecero, a la persona que está hoy en su tiendita en el centro histórico vendiendo tortillas, a la persona que está en el mercado, ¿no? O sea, para todas estas personas es mucho más importante hoy que reciben, por ejemplo, una pensión Claro, de adultos pero eso mayores. no tiene que ver con la Déjame visa. terminar. No, sí tiene mucho que ver. No. Tiene mucho que ver. Es mucho más importante una Sí, pensión claro, para adultos pero ustedes mayores. ya lo tienen resuelto, ¿no? Eso. Es más importante que el obrero que está en la línea de producción Sí. recibe un salario mínimo histórico como nunca en la vida. Qué bueno. Como no se recibía desde 1978. Qué bueno. Es más importante para la madre que fue a dejar hoy a sus hijos Qué bueno. recibir una beca Rita Cetina Claro. para sus hijos de secundaria y de primaria. Pero Es más importante. Es más importante que este debate. Pero entiendo, y ahí voy al tema. No, que se rían, me encanta que se rían porque, Ándale, porque por lo que favor, sigue los va a dejar con toda claridad expuestos, ¿no? Porque han utilizado el tema de las visas como un tema, ¿no? Para suponer que la visa representa una carta de antecedentes penales o una carta de buena conducta. Y no lo es. Primero es un derecho soberano del gobierno de Estados Unidos. Por supuesto. Ellos pueden determinar Claro. a quién le dan, a quién Ajá. no le dan, a quién se la quitan. Es más, la propia ley de inmigración de 1952 establece con toda claridad que, ¿no? Tienen claro, facultades hasta claro. políticas si quieren. Lo que quieran pueden hacer con las Sí, visas. a ver. Mi tema es el espacio parlamentario, en donde podríamos estar debatiendo cosas verdaderamente importantes para la mayoría de las y los mexicanos, se ha vuelto un espectáculo en donde una cabildera de Washington pone una charola y pide absurdamente que depositen sus visas ahí. Oye, tampoco valor le da las visas a esta senadora, porque al parecer, si para ella es pongan aquí sus visas, No, charolen las visas, bueno, a pues me ver. parece un escándalo y me parece un ridículo monumental. Gibran. Yo estoy muy contento de ser el que menos habla en esta mesa, porque aquí cantinflean muchísimo. Le dan 1500 vueltas a un tema Pero cantinflean es plural. que ellos, no, me refiero... Bueno, habló de ti. Me refiero Bueno, a ti. pues eso fue su Porque se dijo cantinflear, Son dos o cosas. habló, ¿qué o fue pasó? Azucena, o fue tu aliado, que hoy al parecer no va a ser tu aliado. Aquí No, no, es nuevo aliado. Ya, déjenlo. Adelante, Es Gibran. bueno para corregir palabras, ¿no? Obviamente Pero- estaba hablando de manera impersonal. Si quieren digo se cantinflea. Dale, si dale. quieren digo No te preocupes por Arturo eso. No, ya cantinflea. dijo, y le da No vamos a a debatir sobre ver, la ya palabra. lo claro, dijo, claro que Azucena. Arturo me va a Está interrumpir. bien, no importa. Me va a Adelante, interrumpir. no, adelante. Me va a interrumpir porque muestro el ridículo de las 1500 vueltas que le da un tema que colocó sobre la mesa Morena. ¿Cuál es el Nadie 500? había hablado sobre la visa de Andy hasta que Andy salió a poner una carta ridícula Azucena habló que sobre la decía Pero porque leí la carta de Andy. ¿qué Pero decía? Azucena A ver, no bueno, regresa. deja de bueno, interrumpirme sí, ya. claro. O sea, no tienes argumentos, Relájate, no tienes relájate, argumentos. cálmate, Dame chance. respira. Adelante, Gibran. Normalmente eres un hombre Gibran. tranquilo. Digo, Gibran. Arturo, pero No, permíteme no. tantito. Adelante, Gibran Ramírez. Bueno, sí, a mí siempre me ha exasperado la falta de precisión en las argumentaciones y la mentira. Entonces, autoexaspera. quienes volvieron esto un tema fueron los de Morena. Quienes dijeron que era un tema de soberanía nacional nuestra fueron los de Morena. Quienes llevaron eso, por tanto, a la tribuna fueron los de Morena, aunque sea, como dice Arturo, un tema poco importante. Y es verdad que el debate parlamentario ha llegado al ridículo. Llevó Fernández Noroña su tarjeta Visa, pero era una tarjeta de débito o de crédito, y entonces dice, la rompería, pero no puedo. Y ya se baja de la tribuna. Ajá. Lili Telles en efecto le pide que la rompa si es congruente, y entonces
Dice, es una tarjeta bancaria, caíste en la trampa, lero, lero. O sea, Ay, Dios, sí. así, Ajá, eso, claro. cuando deberíamos estar hablando de los temas del país, pero es que no quieren que hablemos de esos A ver, temas. es que esto también No es un quieren. tema del país. No, la visa de ¿Te Andy es parece un que tema... no importa que le hayan quitado la visa a Andy? No importa. Es un tema personal de él. ¿Tú crees? Sí, lo que pasa es que Y que quizá tu estatus migratorio sea distinto. Habiendo dicho eso, mira, a todas estas personas que decía Arturo, por supuesto que lo que es relevante no es que tenga visa. Él en verdad es intrascendente. Lo relevante es que se le haya quitado por sus vínculos con el huachicol fiscal, porque cuando el huachicol es determinado por el Departamento de Justicia como el instrumento para montar laboratorios de fentanilo y se ve que en el barco de Altamira se traficaba no solo combustible sino armas, se vuelve un riesgo de seguridad nacional. Esas personas que decía Arturo, el del mercado, la tiendita y todo. Mira, pues aquí están las encuestas que publica Pulse MX. 52.3% de los mexicanos creen que hay algo grave que se esconde detrás de la cancelación de la visa. Y el 53.9% cree que lo protege deliberadamente Claudia Sheinbaum. Eso cree el pueblo de México. ¿Quién es la encuesta? Oye, De no, Pulse no es de MX. Pulse, nada más corrijo porque te están Entonces, mintiendo, te están el engañando. asunto es, el pueblo sabe que este es el peor escándalo. Nunca en la historia de México, nunca, Ajá. una familia de un expresidente de la República ha tenido un hijo al que le cancelan la visa. Nunca es nunca, A ver, ni pero- siquiera antes del 2019. Nunca es nunca. De ese tamaño es la relevancia de los vínculos que le conocen. ¿Y qué dice José Ramón Alberto Garza? Hay 4 testigos que lo han señalado por huachicol, confesos ya en la justicia de Estados Unidos, independientemente de lo que se ha publicado y que tú has señalado de Arturo Balmen, de los dichos en las carpetas de investigación de México que niega Ernestina Godoy. Artur. Bueno, empiezo por decir que te acaban de mentir otra vez en este A mí no me están programa. mintiendo, aquí no se trata de mí. Porque Se yo voy a trata de que explicar, estamos no, escuchando- sí te estamos en miento. un Tú le programa haces de una radio. pregunta directa a Federico Doring, le dices, ¿de qué casa encuestadora es esta encuesta? Y él te responde, Pulse. Bueno, Pulse no es una casa encuestadora. No, Pulse no, lo que es hace un- es es un concentrador de encuestas, recibe, pues sí lo sé. integra las Claro. encuestas, y esa encuesta específicamente es de Pollster. Por cierto, qué curioso. Hoy no solamente viene con notas de la derecha diario, hoy viene con una encuestadora argentina, Pollster. ¿Argentina? ¿Operando en México? Lo podemos observar. ¿Haciendo encuestas de Andrés Manuel López Beltrán? ¿En serio? Bueno, volteemos a ver, métanse a Google de dónde viene Pollster y dónde opera. ¿Y por qué está haciendo encuestas en México una encuestadora argentina? A ver, segundo regresamos tema. contigo, Sí, claro. con tu segundo tema, volvemos. Saben que cuando en esta mesa Federico Doring pone sobre la mesa que son muchas de estas cosas cortinas de humo, o que estamos tratando de cambiar la narrativa para no hablar de las cosas importantes, es totalmente lo contrario. Porque si no estaríamos hablando, por ejemplo, de las declaraciones de Terry Cole, ¿no? Director de la DEA, que por cierto se refirió a Omar García Harfuch como un socio confiable. Amigo. Dijo amigo, Ajá. dijo una persona que desde hace más de 20 años tiene una gran trayectoria. hablan de ¿no? Harfuch, caray, 20 porque, pues, años, parece ¿no? que no existe para Morena. Y no es menor, porque Omar ha ejecutado la estrategia de seguridad que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y estamos dando resultados como nunca. Menos 51% de homicidios dolosos. O sea, se está logrando pacificar este país. Pero no solamente eso, tenemos una reducción del 33% de los delitos de alto impacto. Detenciones, fíjate, 2.700 laboratorios clandestinos inhabilitados por el Gabinete de Seguridad. 3.8 millones de litros de sustancias y precursores químicos, ¿no? Estás hablando tú que gracias a estas acciones de coordinación, sin subordinación de ambos países, se ha reducido la muerte a causa del fentanilo en Estados Unidos en un 50%. Qué bueno. Una reducción Y qué del bueno que mandaron a Harfuch porque dice la presidenta que yo no una quería. reducción del 35% del flujo y casi superior al 90% del flujo marítimo, ¿no? Muy bien. Entonces, imagínate tú lo que dice, por un lado, el gobierno de Estados Unidos contra lo que dice el PAN, contra lo que dice el PRI. No, pues no concuerda, no checa, O contra lo que dice alguien. no dice absolutamente nada. Este es un tema importante. En la carpeta este de es un tema muy investigación, importante, ¿estás de en la acuerdo? carpeta esta del huachicol fiscal se menciona, bueno, todo está entramado, ¿verdad? Se menciona que Harfuch tiene un problema con Andy López Beltrán. Y que entonces, que en el momento en que pues se tenía que decidir qué hacer con ese barquito lleno de combustible tal, pues Harfuch lo deja pasar, ¿no? Digamos, Le en pocas comentó Jorge palabras. Chaparro Ajá. también en la mañanera. A ver, yo, Ah, sí, se le claro. fue el clutch. yo insisto, cuando de pronto se pone sobre la mesa que en una carpeta de investigación se dice algo, nunca se debe de omitir que en una carpeta de investigación se puede decir lo que sea, Claro. tienes distintas opiniones, Pero y fíjate- que muchas de esas pueden ser mentiras. ¿O Eso no? o no, Pero no, ¿por qué me parece... los hermanos Díaz Laguna y no Adán Augusto sí, y no Andy pues, a ver, y no todos los que están mencionados insisto, ahí? ¿no? Yo no soy autoridad ministerial, No, ni yo ¿no? tampoco, nomás estamos y platicando. me parece que sería relevante, ¿no? Que todo este tipo de investigaciones sigan adelante. Yo sí creo en las autoridades mexicanas, yo sí creo en la Fiscalía General de la República, yo creo que tenemos una buena fiscal, yo creo que también tenemos un buen poder judicial, porque finalmente quienes determinan la sustancia jurídica de una carpeta de investigación son los jueces de control. Voy con Gibran. Ah, bueno, dale y luego cerramos. Sí, a ver, varias cosas. Yo lo he dicho públicamente. García Harfuch lo que aprendió de inteligencia de la policía lo aprendió en las academias de García Luna. García Luna, te traje esto. García Luna y Carlos Poder Ah, sí, también claro. eran reconocidos, así que qué bueno que lo que le aprendió a ellos
le merezca un reconocimiento. Aquí para la gente de Radio García lo Luna, alabaron reconocido por la DEA y el FBI. 3 agencias. No, Sí, es es el cierto. dicho de la presidenta Sheinbaum. Yo siempre te he dicho que lo que aprendió lo aprendió en los gobiernos del PRI y el PAN, y lo que hace mal es maquillar las cifras. El tiempo me ha vuelto a dar la razón. Esto es lo que habíamos comentado en tu mesa de Ernesto López Portillo. Ernesto López Portillo acaba de sacar un estudio de la Iberoamericana con causa en común de la doctora Carolina Jasso, a quien tú has entrevistado aquí, que demostraron que 3.600 homicidios no están registrados, están truqueada la estadística. Yo te he dicho todo el tiempo que mientras la metodología no se esclarezca y no sea confiable, no es creíble. Dice el estudio de Carolina Jasso y Karima Aguilera, el diferencial porcentual entre lo que ellas ven que es real y la mentira del bienestar en 2024 fue el 8.5%. Hay una Se diferencia de duplicó, 8%. sí, pero creció de 8.5% Ajá. y se duplicó a 15% en 2025. Hay 3.645 homicidios que nos están ocultando con su metodología, que ahora misteriosísimamente ya no va a ser de la Secretaría, sino del gabinetazo de seguridad. Oye, ¿y qué ganarían? 100. Método de maquillaje de esas cifras como se demuestra aquí. Entonces esos 3.000 homicidios, pues no quiere decir que sea todo lo que no se registra. En desapariciones, por Lo que le ejemplo, encontraron, ¿no? hay una enorme cifra negra. Y yo creo que, desgraciadamente, como desde el gobierno de Felipe Calderón, en la percepción pública el número de homicidios dolosos se convirtió en un indicador de la violencia, parece que todo lo demás que incrementa no fuera preocupante. ¿Por qué incrementarían entonces las desapariciones ahora? Bueno, lo menos que podemos decir es que la violencia se hizo un hábito y se sofisticó tanto que incluso para no llamar la atención, los criminales prefieren hacer ocultamiento de cadáver y así hay menos problema para los criminales y para el mismo cuerpo de gobierno. delito. Ajá. Así es. Porque si en el cuerpo no hay acta de función y sin acta de función no hay estadística criminógena. Bueno, y Hay creo desaparecidos. que como lo haces notar en tu artículo de hoy, parece que hay dos morenas, pero en realidad hay uno, que es el que defiende a Andy López Beltrán, y que señala a los halcones del imperio. Lo otro es otra cosa. García Harfuch y el respaldo que le da la presidenta tímidamente, porque dice yo no quería que fuera, Claro. aunque obviamente que tuvo que darle permiso, ella, no su gabinete, ella, que es reconocido por dichos halcones de Washington, que por otra parte les llaman intervencionistas, los demás. Y estas cosas no pueden convivir por mucho tiempo. Se van a tener que decantar el bloque social por una u otra cosa. Arturo, cerramos contigo. Gracias, querida Susana. Bueno, decirte que la mentira de Federico se mata rapidísimo, no tiene ni pies ni cabeza. Porque 5 de los estados que tienen reducciones muy importantes, muy significativas y que coinciden, de hecho, están por encima del promedio, ¿no? Son panistas. Así es. Si Federico dijera la verdad, entonces está mintiendo el gobierno de Chihuahua, Guanajuato. ¿no? Si Federico dijera la verdad, entonces miente la gobernadora de Guanajuato. Si Federico dijera la verdad, miente la gobernadora de Aguascalientes. Si Federico dijera la verdad, miente también el gobernador de Jalisco, Lemos. O miente también el gobernador de Nuevo León, ¿no? Porque en todos estos estados, la cifra de reducción, bueno, y ni se diga de Durango, Y la ¿no? presumen, y ni se diga de Coahuila, se ha ¿no? quejado. Entonces tienes a todo el bloque de gobernadores de oposición que respaldan estas cifras, aún con reducciones por encima del promedio. Y esto deshace, en menos de, ¿cuánto me llevé? 2 minutos, toda la narrativa que ha querido presentar aquí Federico Dorin, como siempre, equivocada. Gracias, Arturo. Gracias, Iván. Gracias. Federico, gracias. Ahí lo tienen, amigos. De este tamaño es la manera en la cual el diputado Arturo Ávila le da un calladón de hocico a estos personajes que realmente levantan mucho polvo ante la reducción de homicidios, ante el buen resultado que está teniendo nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, al frente con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, donde estos se emperran, son necios, insisten en que el proyecto de la cuarta transformación está en decadencia, presentan unas encuestas patito, unas encuestas que obviamente con resultados a modo que a ellos les conviene y piensan que el pueblo es tonto. Insistimos, ya se acabó eso, entiéndalo. Intentan desacreditar a un proyecto que está avalado por más del 50% o 70% de los mexicanos hacia la cuarta transformación. Por eso es muy importante, amigos y amigas, no caer en esta polarización, en estas mentiras de estos medios como el de Susana Uresti, que también se pone su macho, y también, obviamente, el chistosito traidor Iván Ramírez, que le hace la cuarta al panista Federico Dorin. Pero sí, amigos y amigas, ahí está la información. Ustedes tendrán la mejor opinión. Mándenme sus comentarios, yo aquí los leo.
Gracias por su poderoso like. Compartan la nota y si aún no lo ha hecho, suscríbase a su canal Legión Política, que es totalmente gratuito. Soy su amigo Francis. Nos vemos pronto. Adiós.